dejé que mi mamá y su nuevo esposo se quedaran en mi casa porque ella estaba pasando por dificultades económicas, pero luego, apenas un mes después, su esposo me sienta para hablar y me pide que pague un alquiler mensual. Mi vida siempre ha sido difícil desde el momento en que nací. Verás, mi papá falleció mientras me daba a luz en el hospital. Luego fui criada por mi mamá, quien de alguna manera me culpó a mí, una bebé literal, por la muerte prematura de su esposo. Durante mi infancia, no pasó un solo día en nuestra casa sin que mi mamá me recordara, a su manera dura, que yo era la razón por la que mi papá ya no estaba en este mundo. Constantemente me decía cómo mi nacimiento le había quitado a la persona que más amaba y cómo en realidad nunca quiso tenerme. Señalaba que, dado que mi vida había tenido un costo tan alto, necesitaba esforzarme y estar a la altura, de lo contrario, la muerte de mi padre habría sido en vano. Como puedes imaginar, escuchar esas palabras duras siendo niña fue devastador. Era demasiado joven para entender completamente las complejidades del duelo, la pérdida y la ira. Yo también necesitaba a mi papá, pero él ya no estaba, y la única madre que me quedaba me trataba como si yo fuera el problema. Mi mamá, quien se suponía que debía ser mi protectora, mi guía, mi fuente de consuelo, en cambio se convirtió en quien constantemente me recordaba que no era deseada en su vida, que mi mera existencia era una maldición. Crecer en ese ambiente fue increíblemente difícil. A menudo me sentía culpable por simplemente existir y respirar. Hubo momentos en los que desesperadamente quería hablar con ella, decirle cómo sus palabras dolían, cómo me hacían sentir que no pertenecía, incluso en mi propio hogar, pero el miedo me mantenía en silencio, y las pocas veces que intentaba hablar, me encontraba con más amargura y enojo. El resultado fue una infancia marcada por un profundo sentimiento de soledad y aislamiento. Mientras otros niños tenían padres que los alentaban, que los consolaban cuando estaban tristes y que les hacían sentir seguros, yo sentía que caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de evitar desencadenar más resentimiento de mi mamá hacia mí. No era solo la falta de amor lo que dolía, sino la presencia de tanta ira y culpa dirigida a una parte de mí que no podía cambiar, el simple hecho de que estaba viva. A pesar de todo, traté de entender el dolor de mi mamá. Sabía que perder a mi papá la había destrozado y que nunca se recuperó completamente de esa pérdida, pero eso no hacía más fácil soportar el peso de sus palabras. Yo era solo una niña tratando de encontrar mi lugar en un mundo que a menudo se sentía frío y poco acogedor, y aún así, a pesar de todo el dolor, en el fondo seguía anhelando su aprobación, su amor, su reconocimiento. Siempre esperaba que, a pesar de todo, de alguna manera pudiera hacer que mi mamá se sintiera orgullosa. Recuerdo la anticipación que sentía cada vez que llevaba a casa una boleta de calificaciones con buenas notas, pensando que tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Iba hacia ella llena de emoción, ansiosa por mostrarle lo que había logrado, esperando una sonrisa, una palabra de aliento, algo que me hiciera sentir que yo era suficiente a sus ojos. Pero cada vez era lo mismo, apenas miraba mis notas, dejaba escapar un gruñido y me decía que siguiera estudiando más porque aún no era lo suficientemente buena. Señalaba que había cientos de otros niños que podían obtener las notas que yo sacaba, por lo que realmente no era gran cosa. En lugar de orgullo o aprobación, me encontraba con indiferencia y el constante recordatorio de que no estaba cumpliendo sus expectativas. Sin importar lo bien que me fuera, nunca era suficiente para ella. No era solo en lo académico donde sentía el peso de su desaprobación. Cada vez que quería hacer algo fuera de la escuela, como practicar deportes o participar en actividades con mis amigos, ella lo cerraba de inmediato. Me decía que lo único en lo que debía enfocarme era en mis estudios para que pudiera salir de su casa lo antes posible. Esas palabras dolían, recordándome que yo era más una carga para ella que una hija para ser amada y cuidada. Mis amigos hablaban sobre cómo sus padres los alentaban a explorar sus intereses y disfrutar de su infancia, pero para mí no existía ese apoyo. Constantemente me recordaban que yo era solo una invitada en su casa y que necesitaba hacer lo que me decían o arriesgarme a que me echaran. Los fines de semana, que deberían haber sido un momento para relajarme o divertirme con amigos, no eran diferentes. Si alguna vez pedía salir o pasar tiempo con mis amigos, ella se lanzaba en una perorata sobre cómo estaba desperdiciando su dinero, incluso si todo lo que quería hacer era algo simple, como pasar el rato en casa de un amigo o ir al parque.
Se lanzaba en una lección sobre lo duro que trabajaba para mantenerme en la escuela y cómo no tenía derecho a desperdiciar tiempo o recursos en mantener amistades. Era como si cualquier cosa que me trajera alegría o un sentido de normalidad fuera automáticamente considerada indigna o frívola por ella. Recuerdo uno de los recuerdos más dolorosos fue cómo reaccionó en mi cumpleaños número 15. Ahora, la mayoría de los niños esperan con emoción sus cumpleaños, planeando fiestas o reuniones con amigos, pero para mí era un día lleno de temor cada año. No le gustaba que celebrara mis cumpleaños, pero ese año pensé que las cosas serían diferentes. Quería ir al cine con mis amigos y comer algo de pizza. Cuando finalmente reuní el valor para pedirle algo de dinero, se enfureció. Gritó y me dijo que no tenía derecho a celebrar la fecha, ya que también era el día en que mi papá había fallecido. Me dejó claro que mi cumpleaños siempre iba a ser el peor día del año para ella y que nunca debería pensar en disfrutarlo. Como resultado, nunca celebré con mis amigos. Como puedes imaginar, con el tiempo, todas estas experiencias repetidas me enseñaron que mi mamá claramente me odiaba y no me quería cerca. El rechazo constante y la crítica me afectaron, haciéndome sentir que siempre caminaba sobre hielo delgado, tratando de no hacer nada que provocara su ira o desaprobación. Lentamente aprendí a mantener mis esperanzas y sueños para mí misma. Dejé de esperar aprobación o aliento de ella porque sabía que solo conduciría a decepción y dolor. Hice lo mejor para ser fuerte por mí misma y concentré toda mi energía en obtener buenas calificaciones para poder escapar de la casa de mi mamá. Al final, todo el trabajo duro, la perseverancia y la determinación que puse en mis estudios finalmente dieron sus frutos. Recuerdo el momento en que recibí mi carta de aceptación a una universidad de primer nivel, con una beca completa. Fue una mezcla de alivio y orgullo. Finalmente iba a salir de la casa, lejos del control opresivo de mi mamá, y comenzar un nuevo capítulo de mi vida donde podía vivir según mis propios términos. Salir de casa se sintió como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Esos 4 años en la universidad fueron algunos de los mejores días de mi vida. Fue un periodo de autodescubrimiento, crecimiento y alegría. Finalmente pude vivir como una joven adulta normal, experimentando todas las cosas que habían estado fuera de mi alcance durante tanto tiempo. Mi mamá ya no tenía control sobre mí, aunque intentó extender su influencia incluso desde lejos. Pero ya no la escuchaba. Había pasado suficiente tiempo de mi vida bajo su yugo y ahora era mi momento de tomar mis propias decisiones, de forjar la vida que quería para mí. La amargura era su problema, no el mío, mientras comenzaba a sanar. Recuerdo que me descubrí sintiéndome cada vez más enojada con mi mamá. Era como si todo el resentimiento que había enterrado profundamente dentro de mí finalmente estuviera saliendo a la superficie. Pasé muchos años tratando de ganarme su aprobación, tratando de ser la hija que ella quería que fuera, mientras cargaba con la culpa que ella había puesto sobre mis hombros. Pero ahora me daba cuenta de que nada de eso era mi responsabilidad y que ella injustamente me había cargado con su dolor y enojo. Esta ira hacía difícil que pudiera mantener algún tipo de relación con ella. Durante mis años en la universidad apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones eran breves y tensas. Le respondía de manera cortante, incapaz de mantener la amargura fuera de mi voz, y tenía poca paciencia para sus intentos de controlarme o criticarme. Hubo una vez que finalmente la confronté por todo. No era algo que hubiera planeado, simplemente salió en un momento de frustración y emoción contenida. Le dije que durante años me había culpado por la muerte de mi papá, como sus palabras y acciones habían afectado profundamente mi salud mental, y que no iba a permitir que siguiera haciéndome eso. Dejé claro que había terminado de ser su chivo expiatorio y que merecía ser tratada con respeto y dignidad, de lo contrario, la cortaría definitivamente de mi vida. Por una vez, ella no tuvo nada que decir. No se disculpó, como esperaba, pero tampoco negó lo que estaba diciendo. Después de esa conversación, noté un cambio en la manera en que mi mamá interactuaba conmigo, parecía intentar ser más amable, menos áspera cada vez que hablaba conmigo, como si estuviera esforzándose por cambiar, por ser más considerada con mis sentimientos. Pero, a pesar de esto, nuestra relación seguía siendo tensa, los años de dolor y resentimiento no podían simplemente borrarse con eso. Apreciaba el pequeño cambio en su comportamiento,
pero el daño que había causado requeriría más que eso para reparar la relación, si es que podía repararse. Con los años, aunque mi relación con mi mamá sigue siendo amarga, ya no siento el mismo nivel de enojo o culpa que antes. He llegado a aceptar lentamente que, aunque no puedo cambiar el pasado, puedo controlar cómo permito que afecte mi futuro. Por supuesto, el apoyo y el ánimo de Luis han jugado un papel enorme en este proceso, y estoy increíblemente agradecida con él por ayudarme a ver que soy digna de amor, respeto y felicidad. Hace poco, mi mamá se casó con su novio, Valerio. Fue una boda pequeña e íntima y, a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros a lo largo de los años, decidí asistir al evento junto con mi novio, Luis. Queríamos mostrar nuestro apoyo y desearles lo mejor al comenzar este nuevo capítulo de sus vidas juntos. Estaba feliz por mi mamá y pensaba que quizás ahora, al estar casada, ella cambiaría para mejor. Sin embargo, apenas un mes después de casarse, mi mamá me llamó, sonando desesperada. Había tomado algunas decisiones financieras equivocadas y estaba teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Me contó que no había podido pagar el alquiler de su casa durante los últimos 6 meses y que ahora enfrentaba un desalojo. Dijo que no podía contarle a su esposo sobre esto, ya que eso provocaría una pelea entre ellos. Lo primero que me pidió fue si podía cubrir su alquiler. Al escuchar esto, inmediatamente me negué, aunque tenía los medios para hacerlo. No quería ser usada como un respaldo financiero, especialmente dada nuestra historia complicada. He trabajado duro para construir la vida que tengo y no quería sentar un precedente en el que ella pudiera recurrir a mí por dinero cada vez que algo saliera mal. Pero después de hablarlo con Luis, empecé a sentirme culpable, no podía sacudirme la sensación de que quizás estaba siendo demasiado dura, que a pesar de todo, seguía siendo mi mamá y tal vez realmente necesitaba ayuda. Así que llamé a mi mamá de nuevo y le ofrecí un compromiso, le dije que, aunque no estaba dispuesta a pagar su alquiler, le permitiría a ella y a Valerio quedarse temporalmente conmigo, ya que vivía sola en mi casa y tenía suficiente espacio para ambos. Les dije que podrían vivir en mi casa hasta que lograran ahorrar suficiente dinero para ponerse de pie y encontrar un nuevo lugar. No fue una decisión fácil, considerando todo lo que había sucedido entre nosotros en el pasado, pero sentí que era lo correcto. Dejé claro que este arreglo era temporal y que esperaba que ella trabajara para volver a estar estable. Mi mamá se tomó un tiempo para pensar en mi oferta, pero finalmente me llamó de vuelta y aceptó el arreglo. En 2 semanas, ella y Valerio se mudaron a mi casa y les preparé una habitación de invitados. El primer mes o algo así fue un periodo de adaptación para todos nosotros. Habían pasado años desde que había vivido con mi mamá, y ahora éramos personas muy diferentes. Ya no era la adolescente que tenía que soportar en silencio sus críticas, ahora era una adulta con mi propia vida, hábitos y rutinas. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo antes de que sus antiguos patrones resurgieran. Mi mamá comenzó a comentar sobre mi estilo de vida y mis hábitos, como si nada hubiera cambiado, si era la forma en que pasaba mi tiempo, la forma en que mantenía la casa o incluso la manera en que manejaba mis días, siempre parecía tener algo que decir. Pero yo ya no era la misma persona de antes. Esta vez, no estaba dispuesta a dejar que tuviera ese tipo de poder sobre mí. Cada vez que empezaba a criticar o a intentar controlar aspectos de mi vida, me mantenía firme y le decía que se detuviera. Dejaba claro que no tenía derecho a opinar sobre mis elecciones, especialmente mientras vivía bajo mi techo. No era agresiva, pero era firme. No iba a permitir que dictara cómo debía vivir mi vida, no más. Por supuesto, esto no le sentaba bien a su esposo Valerio, 1 o 2 veces hizo comentarios sobre cómo necesitaba respetar a mi mamá. Me decía que ella había sacrificado mucho, pero yo simplemente sacudía la cabeza porque conocía la verdad sobre ella, y era claro que él no sabía ni la mitad de las cosas por las que ella me había hecho pasar en mi infancia. Respetaba a mi mamá, pero no iba a permitir que me pisotease ni que menospreciara mis decisiones. Había pasado demasiado tiempo de mi vida tratando de complacer a mi mamá a expensas de mi propia felicidad, y no estaba dispuesta a volver a caer en ese patrón. Aún así, no era mi lugar contarle la verdad sobre mi mamá a Valerio, así que simplemente me quedaba callada cada vez que hacía esos comentarios, no valía la pena discutir por eso. Sabía que vivir juntas iba a ser un desafío, pero esperaba que con el tiempo todos pudiéramos encontrar una manera de coexistir sin demasiada fricción.
Pero entonces, una noche, después de un día particularmente largo en el trabajo, llegué a casa para encontrar a mi mamá sentada en la sala viendo televisión con su esposo. La casa estaba hecha un desastre y había platos apilados en la cocina. Le pregunté a mi mamá por qué no había limpiado, ya que les había dicho repetidamente a ella y a su esposo que debían cumplir con su parte de las tareas domésticas, y ese día le tocaba limpiar a ella.